Nuestra siguiente ponencia está a cargo del doctor Manuel Fernández González, de la unidad de raquis, ¿lo digo bien? Unidad de raquis del Hospital de León, y nos va a hablar de la influencia de las deformidades vertebrales en la calidad de vida, si podemos prevenir y tratarlas, y me parece que es un tema muy interesante que además hemos visto cómo tiene muchísima influencia en los niños. Muchísimas gracias. Bueno, mientras pone la charla, en primer lugar, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al comité organizador por invitarme, aunque debo reconocer, y supongo que me entenderán, que cuando me proponen venir a hablar en un simposio sobre enfermedades raras, yo permítame la licencia, pensé, me voy a encontrar raro yo, porque evidentemente lo que yo les voy a presentar no se podría encuadrar directamente en enfermedades raras. Pero es cierto que después de lo que he escuchado esta mañana, creo que no va a ser tan extraño, puesto que… Esto es aquí, ¿no? Vale. Porque en muchas de estas enfermedades raras sí se producen deformidades vertebrales, y muchas de estas deformidades vertebrales, sobre todo las que son secundarias, como las que aparecen en las enfermedades raras, son quirúrgicas. Bien, cuando hablamos de deformidades vertebrales, nos referimos a aquellas alteraciones de la columna, yo diría en los tres planos del espacio, pero básicamente en dos. En el plano frontal o coronal, que es la más conocida de todas, que es la escoliosis, pero también no es menos importante las que se presentan en el plano lateral, como son las cifosis. Luego veremos que en el adulto, que esto está adquiriendo mucho apogeo, porque cada día es más frecuente entre todos, sobre todo por la gran supervivencia que tenemos en nuestro país y más concretamente en nuestra comunidad autónoma, que hay una vejez importante, aparece esta patología como algo realmente importante. Bueno, la escoliosis es una alteración en el plano frontal, una desviación lateral de la columna, que la importancia que tiene es que se alteran todas las estructuras vertebrales. Rota las costillas, se produce pinzamiento de los discos y aparece esta deformidad que podemos ver aquí, típica, que es la giba dorsal. Bien. Yo he presentado la charla presentando mucho caso clínico e intentando responder a dudas que los pacientes, cuando vienen a la consulta y sus familiares, transmiten, más que una propia pedagogía de la deformidad en sí. Pero claro, es evidente que en las escoliosis tenemos que hablar de una clasificación. Tenemos que entender como curvas estructuradas aquellas que son rígidas porque están rotadas y, como he dicho antes, tienen alteraciones anatómicas. En cambio, las curvas no estructuradas o funcionales son compensadoras y, evidentemente, estas no son patológicas. Desde un punto de vista etiopatogénico, tenemos que distinguir las idiopáticas, que son las más frecuentes de todas, y las secundarias, que serían aquellas que estarían más encuadradas en el tema del simposio que son aquellas que son secundarias, alteraciones congénitas, neuromusculares, metabólicas, etc. Por ejemplo, vean un caso, este es una escoliosis secundaria neuromuscular en un crío que tiene una parálisis cerebral infantil y, como vamos a ver, su problema, que no era deambulante, era la sedestación, algo fundamental para estos pacientes que se desplazan en silla de ruedas. Al progresar la curva, porque siempre progresa, les va a provocar dolor, incomodidad o no acomodación a la silla de ruedas e incluso alteraciones importantes para la higiene. Vean la diapositiva de la izquierda y después cómo hemos conseguido que su sedestación sea correcta. Las congénitas son aquellas que corresponden a alteraciones morfológicas de la columna durante el embarazo y, por tanto, que nacen con ellas. Solamente presentar algunos casos, como es la vértebra acuñada, que es un defecto de formación de la vértebra. Veamos aquí un caso clínico. Se caracterizan porque las curvas son muy rígidas y son cortas. Y veamos ahí que es mejor en un escáner, pero se ve una vértebra acuñada como si fuera una fractura y en realidad es que no es la vértebra completa. Aquí es otro caso donde se puede ver mucho mejor. Alguien podría pensar, que alguien no muy acostumbrado en el tema de esto, que esto podría ser una fractura. No, es una deformidad congénita. Pero, como he dicho antes, las escoliosis más frecuentes son las idiopáticas. Cuando hablamos del niño y del adolescente, podéis ver que tiene una frecuencia relativamente importante y una prevalencia de 3 cada 5.000, sobre todo cuando son mayores de 20 grados, que es cuando realmente hablamos de escoliosis. Como he comentado anteriormente, tiene varias teorías etiopatogénicas, pero cuando hablamos de idiopáticas es porque realmente no conocemos la causa real de estas curvas. Se habla de un factor genético, los padres siempre preguntan, oiga, ¿esto se hereda? Realmente no y realmente sí.
Como podéis ver, sí se ha demostrado que tiene una herencia poligénica ligada al cromosoma X, por eso es más frecuente, además, en las niñas, pero no está muy bien estructurada. Pero lo que sí es cierto es que hay una cierta incidencia familiar. Familias con miembros que tienen escoliosis es mucho más frecuente que algún miembro la vuelva a presentar. Pero, como veis, hay muchísimas teorías hepatogénicas. ¿Qué es importante cuando viene un crío a la consulta? Hay que hacer una serie de preguntas que nos vaya a orientar hacia qué tipo de escoliosis estamos hablando. Como he dicho antes, los antecedentes personales y familiares, posibles antecedentes de otros familiares, aunque sean más indirectos. La fecha de aparición de la deformidad es fundamental, porque, como voy a decir brevemente, de ello va a depender la progresión, y de la progresión va a depender la gravedad. La fecha del descubrimiento de la deformidad, por supuesto, y luego qué repercusiones hoy se le da mucha importancia a la hora de hacer una indicación quirúrgica, la repercusión funcional y la psíquica. Hay niños, sobre todo más niñas, que están muy preocupados por la deformidad estética y eso ahora hay que darle importancia. No me refiero a las alteraciones cosméticas que hoy por hoy son tan operadas, sino a enfermedades, alteraciones estéticas de verdad. Otro factor importante es el momento de la aparición de la menarquea, de la regla en las niñas, porque esto provoca un crecimiento rápido en la talla y, por tanto, una progresión rápida de la deformidad. Las curvas pueden ser dorsales, pueden ser lubares, toracolumbares. Como pueden ver, hay un montón de tipos de curvas que no vamos a entrar a detallar. Y hay en la edad de aparición, esto sí, un pequeño comentario solo, tiene su importancia, pueden aparecer en la edad infantil, lo más frecuente es que sean congénitas, en la edad de juvenil, como pueden ver las edades antes de los 10 años, y la más frecuente que es la de la adolescencia. ¿Por qué tiene importancia? Porque, como voy a decir brevemente, la edad juega un papel fundamental. Cuanto primero aparezca la curva, más posibilidad de progresión tiene, porque más posibilidad de crecimiento tiene el niño y, por tanto, son mucho más graves. Abajo, que no lo detallamos, pueden ver un diagrama de la progresión de la curva que, diré después, guarda relación con la edad del crío. Pero a la hora de hablar de la edad del crío tendremos que hablar de 3 edades, que no son precisamente, van siempre paralelas. Como pueden ver, la exploración clínica es fundamental. Cuando vemos una alteración de este tipo cosmética, sobre todo la simetría de la escápula, ya evidentemente este es un caso clarísimo que nos va a hacer pensar en que estamos en el contexto de una escoliosis. Es fundamental el screening. Esto, hoy por hoy, se ha bajado la incidencia, que no es la incidencia en sí, sino la aparición, el tratamiento precoz, es porque se hace en los colegios, se hacen campañas en los colegios y hay que distinguir una dismetría que puede producir una escoliosis compensadora a una dismetría que es por una báscula pélvica. Ahí lo veis todos en el diagrama, buscar la jiba, es decir, hay detalles físicos que ya casi nos dan el diagnóstico de la enfermedad. También hay que mirar el plano lateral. Luego haré un pequeño inciso sobre la cifosis, que es mucho más infrecuente que la escoliosis, pero puede tener alteraciones importantes. Lo que más llama la atención a los críos y a la familia es la jiba, la chepa, y sobre todo esta chepa lateral. Ahí veis un caso de una jiba realmente importante que nosotros tenemos que medir porque no se va a corregir del todo, pero sin duda es lo que más preocupa. Como he dicho antes, hay 3 tipos de edad. La cronológica, la ósea, que la medimos por el test de Risser, que es el grado de progresión de la cresta ilíaca, que este es fundamental, y luego la sexual, que se mide por test como este, que es el test de Tanner, que según el vello púbico, tamaño del pene, etcétera, nos dice más o menos en qué edad estamos. ¿Y por qué es importante? Porque un niño puede tener una edad cronológica de 14 años, pero una edad ósea de 12 y un Tanner de 2, y este crío, si tiene 40 o 50 grados, su curva es grave porque va a progresar, porque la madurez aún no se ha presentado, aunque tenga 14 años. Y esto lo vemos en esta diapositiva. Veis cómo, según los grados de la curva, según el grado de crecimiento medido por ese test de Risser que yo he dicho, el riesgo, la progresión del riesgo va de bajo a alto. Evidentemente, una curva por encima de 29 grados con un Risser que esté por debajo de 2 o 4, quiere decir que el niño tiene muchas posibilidades de progresión y, por lo tanto, su progresión va a ser muy alta. En cualquiera de los casos, las curvas progresan siempre, incluso cuando cesa el crecimiento, pero la progresión es muy lenta. En cambio, las secundarias, aunque cese el crecimiento, progresan siempre. A veces nos vemos obligados a utilizar pruebas complementarias no tan importantes, no es necesario hacer muchas resonancias magnéticas o un escáner que produce mucha radiación, como no sea que queramos descartar algún tipo de la alteración congénita. Una vez que tenemos todo esto estudiado,
vamos a una clasificación que, por supuesto, no les voy a detallar, pero que nos va a orientar sobre qué tipo de tratamiento tenemos que realizar. Que lo vemos aquí. Estas son las guías de actuación terapéutica que tenemos que manejar. Si la curva está entre los 10 o 20 grados, que es poco importante, pero el RISER es de 0 a 1, es muy pequeño, debemos observar detenidamente a estos niños. Y si están próximos a la menarquia, hacer radiografías y exploración clínica como mínimo cada 6 meses. Y el screening que he dicho antes, que bueno, no lo vuelvo a explicar, ¿qué tipo de tratamiento hacemos ante esta deformidad escoliótica? Siempre debemos empezar por el tratamiento ortopédico. Aquí es verdad que los medicamentos no juegan ningún papel. Y el tratamiento ortopédico se basa en los corsés, de los cuales hay muchos tipos, pero es importante esto que yo subrayo en rojo. Un corsé no va a curar la deformidad, pero sí puede hacer que crezca mucho más lentamente. Ahora, no tiene sentido poner el corsé a los 18 años cuando ese niño no crece y la curva no tiene potencial de seguir progresando. Por lo tanto, el corsé hay que usarlo siempre que exista potencial de crecimiento, no por debajo de los 30 grados, que aquí con la fisioterapia potenciación muscular es suficiente, y a ser posible tampoco por encima de los 50 grados, en que estas curvas son quirúrgicas. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía en estas curvas? Evidentemente, ir hacia corregir la deformidad y dejarlo, como vamos a ver en esta diapositiva, fijaros que espalda, pues hay que dejarla lo más anatómica posible y hay que dejar curvas equilibradas. Por lo tanto, las indicaciones son las curvas que progresan pese a la edad y pese al corsé. Cuando hay dolor, raramente, aunque nosotros participamos en un trabajo multicéntrico en el que antes se creía que las idiopáticas no dolían y ahora vemos que sí duele, cuando el niño no es capaz de tolerar el corsé por muchísimas razones, bueno, como pueden ver hay muchas indicaciones, pero este es el objetivo fundamental. ¿Cómo operamos estas curvas? Pues tenemos que utilizar vías de abordaje. El más frecuente es este, pero fíjense ustedes qué agresividad quirúrgica. Tenemos que abrir de arriba abajo toda la columna. Ahí veis, una cirugía de vía posterior, cómo se hace la corrección, colocando un montón de implantes, tornillos, alambres, etcétera, que nos van a permitir corregir la curva en los 3 planos, fundamentalmente el lateral. Pero otras veces tenemos que hacer abordajes más agresivos, una toracotomía como la que vemos en este diagrama, una toracolumbotomía, para llegar por vía anterior a las curvas. Aquí no vamos a detallar, pero eso que ven ustedes en rojo es la aorta, es decir, vamos a andar en un terreno extremadamente delicado, pero ¿por qué a veces utilizamos la vía anterior? Porque hay que quitar discos para que una curva que sea muy rígida pueda ser flexible y corregirla, o al mismo tiempo porque sacrificamos menos elementos de la columna. Ven aquí un caso clínico, una curva relativamente importante torácica, que por una vía posterior, que es la diapositiva que está al lado, se consigue una corrección bastante importante, pero la siguiente es una curva mucho más importante, desde ahí quizás no se lea, son 110 grados, en el plano coronal deben de ser 0, y también por una vía posterior hemos podido corregirla. Pero a veces, fijaros, en la izquierda es una vía anterior donde colocamos menos implantes, sacrificamos menos vértebras, por lo cual el crío va a mantener más segmentos de movilidad. Claro, tiene sus pros y sus contras, que no hay por qué entrar a detallar, pero evidentemente una vía anterior como la que les he enseñado, una toracolumbo, pues tiene sus grandes riesgos más que la vía posterior. Todas estas cirugías deben de estar perfectamente controladas y aquí juega un papel importante la monitorización neurofisiológica, que es la que veis ahí, es decir, hay un neurofisiólogo a nuestro lado que nos va indicando si el tornillo está tocando la médula y, lo que sería más grave, si a la hora de corregir la deformidad se produce una pérdida de potenciales, que eso se traduce en una paraplegia. La giboplastia a veces hay que operarla en un segundo tiempo. Cuando son tan graves como estas, pues claro, no cabe duda que una giba como la que vemos abajo a la izquierda, sí, hay que corregirla. Fíjense arriba el campo quirúrgico, que consiste en quitar las costillas del vértice de la giba para bajar esa giba, pero claro, las costillas están íntimamente ligadas a la pleura y por tanto al pulmón. Eso quiere decir el riesgo que puede tener. Son cirugías de mucho riesgo y fíjense, no les voy a detallar la cantidad de complicaciones que pueden tener. Pero esto no tiene que atemorizar, solo tiene que asesorar y tratar de que debiéramos intentar evitar llegar al campo quirúrgico, pero no siempre lo conseguimos. La otra alteración infanto-juvenil es la cifosis. Como veis, es una alteración en el plano sagital. Puede ser redondeada, que eso se tolera muy bien, es la que vemos aquí abajo a la izquierda, o cuando es congénita, igual que la escoliosis, son muy angulares y esas son muy mal toleradas.
La etiología es la enfermedad de Scheuermann, que esa es la juvenil, la más conocida de todas. Voy a dar una pequeña pincelada. La espondilitis anquilopoyética es una enfermedad reumática conocida, creo que por todo el mundo. La senil, quiero dar una pincelada porque hoy por hoy la osteoporosis es un problema muy serio y que abandonamos, y podemos ver a dónde puede llegar con la incapacidad funcional que ello puede provocar. Y luego hay muchas más, la postraumática, la cifosis congénita. Bueno, yo creo que tampoco vamos a perder tiempo detallándolas todas porque ustedes las pueden ir viendo. Bien, el plano clínico fundamental es la chepa. Entonces hacemos una medición y nosotros nos damos cuenta que se desplaza, la plomada se desplaza de la columna, va desde la propia apes de la cifosis hacia el pliegue interglúteo. Suelen ser chicos de talla más alta. Estas sí que a veces suelen doler porque hay fatiga muscular, sobre todo a nivel dorsal, y se suelen acompañar de hiperlordosis lumbar, que es acentuación de la curva, para poder compensar la hipercifosis dorsal y que el chico pueda mantener la posición erecta. Bueno, esto ya, alteraciones estéticas, ya le he dicho antes que todas estas lo tienen y que son importantes. Fundamental, aquí sí que es fundamental hacer una resonancia magnética, porque no podemos hablar de un Scheuermann, y esto es referente al Scheuermann, como no haya 3 acuñamientos contiguos, como podemos ver en esta diapositiva de la izquierda, 3 acuñamientos que tienen que ser contiguos y como mínimo 3 para que podamos hablar de un Scheuermann. La enfermedad de Scheuermann es la más frecuente probablemente de todas las cifosis, hipercifosis del adolescente, tiene ese porcentaje y suele ser bastante rígida. Pero claro, miren aquí un Scheuermann no bien controlado donde puede llegar. Empieza por 65 grados, que es más o menos normal, y termina en 100 grados de hipercifosis dorsal. Esto provoca que tengamos que hacer una cirugía de esta agresividad, que es colocar tornillos en toda la columna dorsal y hacer, que es lo que se ve aquí, unas osteotomías, que son estas en cuña, para que al cerrarlas nos permita corregir la deformidad de 110 grados, dejarla en una cifosis prácticamente fisiológica. A nadie se le escapa que esto es una cirugía muy agresiva. Pero es que estas mismas alteraciones pueden aparecer en la edad adulta, por encima de los 40 años, son escoliosis del adulto, que puede ser una del niño que ha evolucionado o una que aparece de nuevo por culpa de la artrosis. Como pueden ver, la frecuencia de la misma es relativamente alta y la localización más habitual es la lumbar. Y generalmente se debe a la artrosis, enfermedad muy común y que a veces no se le da la importancia. Pero imagínense qué deformidad puede llegar a causar. Esta es una paciente que tiene 70 años. Esto provoca una incapacidad funcional enorme, porque cuando va caminando tiene un desequilibrio coronal y también tiene un desequilibrio sagital que vemos a la derecha, la paciente se cae. A 3 pasos se cae, no tiene campo visual. Y esto evidentemente provoca una gran limitación funcional. Esta sí que provoca dolor importante, sobre todo de tipo muscular, dorsal, lumbar, también alteraciones digestivas, etc. El tratamiento conservador aquí no juega ningún papel, los corsés son totalmente ineficaces y cuando llegamos a estos grados de escoliosis tenemos que ir a la cirugía. Pero es que al mismo tiempo también hay alteración en el plano sagital. La diapositiva esta es una paciente de 32 años. Es verdad que tiene una espondilitis anquilopoyética, pero miren cómo camina y tiene una deformidad rígida. Por lo tanto, este problema de la alteración sagital no es menos importante que el plano coronal. O imagínense este caso. Miren qué desviación en el plano coronal más enorme y en el plano sagital. A esta paciente las costillas le rozaban con la pelvis y, por tanto, le provocaban un dolor realmente importante. ¿Esto lo podemos tratar? Sí. ¿Lo podemos corregir? Sí. Además, evidentemente, de evitarlo. Como ya he dicho antes, la causa más frecuente es la artrosis. La clínica que produce es enorme, con limitaciones enormes y dolor importante, provocando una pérdida importante de la calidad de vida de los pacientes, que a fin de cuentas ha de ser nuestra motivación fundamental. El objetivo, evidentemente, es el mismo que he presentado antes, tratar de dejar una espalda perfectamente equilibrada. Por el apósito ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud de la cicatriz para intentar corregir esta deformidad. Por tanto, hay que mejorar la lordosis, mejorar todo el plano y, a ser posible, mejorar el dolor y mejorar su capacidad funcional. Pero aquí, a diferencia del niño, nos obliga a gestos quirúrgicos de una gran agresividad. Esto que ven aquí es la médula.
Es decir, tenemos que liberar la médula y poner los implantes al lado de la médula. De ahí la importancia que tiene la neurofisiología. Tenemos que hacer liberaciones foraminales porque son pacientes que tienen ciáticas, estenosis, claudicación a la marcha, etc. Un caso, un dorso plano, no tiene lordosis y tiene una curva de 65 grados, tiene una rotación que, bueno, pueden apreciarlo porque no se ven los pedículos, esto es un poco más complicado de explicar, y miren una corrección que queda en 23 grados la curva. Es una curva más que aceptable. Otro caso igual, una paciente operada, no se tuvo en cuenta la curva que tenía y la curva siguió progresando por encima de esta instrumentación, llegando a esa distribución tan enorme, con esa cifosis torocalumbar tan importante, que nos obliga a esta agresión quirúrgica, pero la hemos dejado derecha en el plano frontal y en el plano sagital. Pero a veces nos vemos obligados a hacer gestos a mayores que todavía suponen mucho más riesgo, que es lo que se llama osteotomía. Osteotomía es cortar. Y, por tanto, tenemos que cortar la columna, como ustedes lo oyen, cortar la columna de adelante a atrás, dejando la médula suspendida para poder corregir estas deformidades que son muy rígidas. Esto es lo que pueden ver aquí. Esto que se ve aquí es las espinosas, es la columna, esto es la osteotomía y debajo está la médula o el tejido neurológico. ¿Qué hacemos una vez que colocamos los tornillos? Como lo puede ver aquí con la barra, vamos cerrando esas osteotomías, vamos comprimiendo y conseguimos, como vemos a la derecha, cerrar por detrás la columna, lo que pasa que deja un gap, dicen una apertura anterior que tenemos que poner algo y normalmente nos vemos obligados a poner prótesis en el plano, en la columna anterior. A veces hay que hacer, como les he dicho, cortar la columna de adelante a atrás y dejar la médula y los nervios, como ven ahí, el mapa totalmente libre. Esto es lo que hay que hacer en pacientes como esta. Esta es una paciente que había sido operada en la adolescencia de una escoliosis, entonces se utilizaban este tipo de tallos que provocaban una gran rigidez y tuvimos que hacer una cuña de este tipo porque era muy rígida para poder corregir esa deformidad y miren el antes y el después. O lo que tuvimos que hacer en esta chica. Esta chica estaba, miren en la mesa quirúrgica, que normalmente está dormida, está relajada, se caería hacia abajo y en cambio, como pueden ver, miren la distancia que hay de la mesa quirúrgica a la barriga de la paciente. Era absolutamente rígida. Gracias a hacer osteotomías de estas, que se llaman PSO, osteotomías en cuña, pues pudimos dejar la paciente derecha. Claro, son cirugías muy agresivas, pero se atemoriza a los pacientes sobre estas cirugías, se dice tenga usted cuidado porque esto la puede llevar a la tumba. Sí que es verdad que hay un cierto riesgo, pero hay que proponerle alternativas a su calidad de vida. Este es otro paciente igual, y este lo pongo porque siempre tiene una anécdota que a mí me hizo mucha gracia. Fíjense, no llegaba con la cabeza a la camilla. ¡Qué rigidez más enorme! Bueno, pues lo operamos, le dejamos así. Quedaba un segundo tiempo, que había que hacer la cuña arriba para que la cabeza quedara completamente derecha, y la anécdota viene porque dice, mire, señor doctor, yo tengo un crío de 17 años que nunca le he podido ver la cara como no fuera tumbado o sentado, y ahora de pie ya se la puedo ver, a mí ya no me hace más porque con esto me vale. Pero mire la cantidad de complicaciones que tiene. Pero a veces estas cosas que hacemos también tienen sus riesgos, porque claro, es que esto es una cirugía compleja. Por ejemplo, ven, una cirugía no bien hecha, la de la izquierda, que provoca una cifosis, una pérdida de la lordosis lumbar, le hacemos esta cuña, aquí sí se puede ver muy bien, la cuña que parece una fractura vertebral, le damos una lordosis más que aceptable y unos meses más tarde aparece con una paraplegia porque por encima de los hierros se produce una nueva fractura porque hay una osteoporosis, y por eso quiero dar unas pinceladas, si el tiempo me lo permite, que produce una compresión de la médula y nos obliga a terminar ahí arriba. Afortunadamente, esta paciente volvió a caminar con normalidad. Pero también es cierto que no podemos olvidarnos de la involución. Es verdad que los desequilibrios que yo he expresado también forman parte de la evolución fisiológica del humano. Empezamos a gatas y prácticamente terminamos a gatas. Lo que pasa que cuando esto se presenta en edades más jóvenes, y yo creo que en el momento actual estarán de acuerdo conmigo que los 50 y los 60 años es ser joven con una perspectiva de vida más o menos larga, pues vale la pena hacerlo. Y otra cosa, y acabo,
es la aparición de la osteoporosis. Lo que hace muchos años yo me dedicaba a esto con un amigo endocrinólogo, se le llamaba entonces la gran pandemia silenciosa, porque la osteoporosis no duele hasta que tiene fracturas, pero sí da problemas que si no se coge a tiempo y no se tratan son muy severos. Problemas como este, una fractura vertebral que produce una compresión medular, y entonces vemos que son pacientes con una osteoporosis generalizada, que son mayores y tienen muchas comorbilidades, por tanto, importantísimo pillarles antes de que lleguen a esta complicación, que con frecuencia, como he dicho, son fracturas, suelen ser fracturas múltiples, a veces provocan cifosis redondeadas que se toleran bastante bien, pero a veces tienen indicación quirúrgica. Por todo estoy seguro que todos conocen la vertebroplastia, que es meter cemento en la vértebra. Esto tiene su indicación, no cabe duda, pero tiene sus limitaciones, no vale para todo. Para empezar, solo vale para fracturas agudas. Y tiene importantes complicaciones, como he dicho antes. Vean este caso. Este caso es una paciente que operaron con cemento, le pusieron los tornillos y no tuvieron en cuenta la deformidad. Entonces, esto nos va a obligar a otra cirugía aún más agresiva, si cabe, de las que les he enseñado antes, que es la vertebrectomía, es quitar la vértebra completa, con el disco de arriba y el disco de abajo. Aquí ven un diagrama, cómo queda la médula y cómo queda ese hueco que luego con los hierros vamos cerrando hasta dejar la vértebra recta, pero nos obliga a poner un dispositivo intervertebral. Estas son cirugías que si lo hacemos a nivel torácico, pues pueden imaginar el riesgo que ello supone. Cirugías largas, de 7 horas aproximadamente, sangrado en torno a los 2 litros, que por eso lo hacemos siempre con recuperador sanguíneo, como la cirugía extracorpórea de los cardiólogos. Este es otro caso, una paciente con una instrumentación por una artrosis, que hace un acuñamiento que se puede ver aquí a nivel tóraco-lumbar, con esa cifosis tan marcada, y que nos obligó, aquí ven perfectamente la prótesis, eso que se ve ahí y esto que se ve aquí, que está por delante. Esto se puede poner por delante o por detrás. Nosotros lo hacemos por detrás, colapsando el pulmón, quitando las costillas para llegar a la parte anterior. Y nos permite dejar al paciente con una corrección más que aceptable. Miren qué cifosis osteoporótica más enorme tiene este paciente. Tiene 54 años. Creo que estarán de acuerdo conmigo que es bastante joven. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que esto es bastante incapacitante, por no decir muy doloroso. Pues este paciente, gracias a estas cirugías, lo dejamos con una cifosis más que tolerable, pero como puede ver, tuvimos que hacer una vertebrectomía. Vean el primer caso y el segundo. O miren este caso, una fractura vertebral osteoporótica torácica alta con una marcada compresión medular, ocupación del canal, como pueden ver aquí, y que nos obliga, a veces con instrumentaciones más cortas, aplastando la vértebra podemos corregirlo, o cuando no, la cirugía que les he presentado antes. Este es el caso que les he dicho antes. Ponen tornillos, ponen cemento, y claro, nos obligó a quitar todo, quitar el tornillo y el cemento. Ven aquí qué bien se ve la prótesis, para intentar dejar esta columna erecta y con mejor capacidad funcional. Y ahora vienen 2 preguntas que son solo diapositivas. ¿Y esto vale la pena? Bueno, pues como pueden ver, este es un trabajo, no es tan frecuente, pero está de plena actualidad. Es verdad que el porcentaje de complicaciones aumenta según la edad, pero es verdad, por lo tanto, esto es importante, tratar de operar a estos pacientes lo más jóvenes dentro de lo que cabe, que tengan su enfermedad posible, por este aumento exponencial que tiene con la edad de las complicaciones, pero pese a ello, hasta en el 80 o 90% de los casos conseguimos mejorar el dolor y mejorar la capacidad de calidad de vida de los pacientes, aunque la deformidad no la corregimos tanto, pero no es lo más importante en estos pacientes. Por lo tanto, acabo con estos mensajes que me gustaría fuera el resumen de la charla, y si me he extendido lo siento, pido disculpas, pero las deformidades vertebrales no se pueden considerar dentro de las enfermedades raras, pero es cierto que son bastante infrecuentes, pero sobre todo muy desconocidas. Tampoco son infrecuentes, pero sí son poco conocidas, como he dicho, se presentan tanto en la infancia como en la adolescencia y como en la fase adulta, repercuten de forma muy negativa en la calidad de vida de los pacientes. Es precisamente por ello que hay que conocerlas, y conocerlas adecuadamente va a permitir diagnosticarlas y tratarlas. Es una patología que yo diría que incluso en mi contexto de mi especialidad no son bien conocidas. El tratamiento quirúrgico de las mismas es muy complejo, tiene mucho porcentaje de complicaciones, pero como podemos ver, pese al riesgo y el alto porcentaje de complicaciones, la cirugía mejora claramente la calidad de vida de estos pacientes con un alto porcentaje de satisfacción de los mismos.
Pues nada, muchas gracias. Creo que no me ha pasado mucho. Perfecto en tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Puede ser que es usted un artesano. Bueno, nos llaman fontaneros y carpinteros. Pues sí, pero vamos, pero esto es artesanía. Carles, habéis hecho un par de preguntas, pero creo que han quedado contestadas. Tenías un par de preguntas en referente a... Más particular. Los pacientes preguntan, bueno, que creo que también ha quedado ya contestada, si es recomendable poner corset en el caso de cifosis o columna, porque la enfermedad de Safjan ya desde bien chiquititos empiezan a tener deformaciones en la espalda. Yo he dicho que en el adulto no, porque en el adulto lo único que sirven los corsés no corrigen y atrofian la musculatura, y la musculatura es fundamental para la recuperación de estos pacientes. Y en los críos, si están por encima de los 20 y tantos grados y no han madurado, ahí sí que juegan un papel importante, porque pueden frenar la evolución. Yo he puesto una diapositiva que si hubiera aquí algún colega rehabilitador probablemente me mataría, pero yo sinceramente creo que el corsé no cura, pero sí puede frenar la progresión de la enfermedad. Cuando el niño ya es maduro, cuando ha dejado de crecer, no tiene mucho sentido. Y otra pregunta, porque un efecto secundario en esta enfermedad, ahora no recuerdo si es por el tratamiento, ¿no? Pero es la osteoporosis. Osteoporosis en niños, estamos hablando de... La hay, pero es patológica, y la más conocida es la osteogénesis imperfecta, que esa sí estaría dentro posiblemente de las enfermedades. En estas situaciones, intervención quirúrgica, algún tipo de apoyo, tipo dietas, las leches con calcio... algún tipo de tratamiento, Por ¿qué supuesto. se puede recomendar o qué se puede hacer, o qué se hace? Bueno, yo no me detuve en las diapositivas por el factor tiempo, pero en algunas habrán visto que los tornillos iban con cemento, que era la nube blanca que se veía dentro de la vértebra. Todos los pacientes deben tener un estudio densitométrico previo, y ahí es muy importante también las preguntas, como he dicho antes, si han tenido fracturas de muñeca, de cadera, y si son osteoporóticos. Si son osteoporóticos, nosotros los mandamos a todos a la unidad de metabolismo óseo de endocrino y siguen un tratamiento, a ser posible, entre 6 meses y un año previo, con la PTH, lo digo bien, o otro tipo de tratamientos alternativos. En los adultos, en los críos es más difícil porque son osteoporosis secundarias, pero afortunadamente en el arsenal quirúrgico que disponemos tenemos metodología, medios, implantes con cemento, anclajes, que nos permiten compensar la fragilidad del hueso. ¿Con eso lo hemos evitado? No. Yo he presentado un caso, ese que por encima de la instrumentación hizo una fractura vertebral por culpa de la osteoporosis, con una paraplegia que afortunadamente corrigió, y eso lo tenemos. Esto es en nuestro contexto, en las reuniones de columna, que somos muy poquitos a nivel de España, siempre viene esta gran discusión, ¿dónde acabamos por el problema este de la osteoporosis? Porque si dejamos una columna muy rígida, se nos puede romper por encima, y con relativa frecuencia pasa. Y supongo que todo tipo de ayuda, tipo fisioterapia, ejercicio, es más que bienvenida, ¿no? Fundamental. Yo intento hacer con la rehabilitación de nuestro centro un programa que sea pre y post. Potenciar la musculatura, por eso he dicho que corsé en los adultos no, porque atrofia la musculatura y la musculatura va a mantener, vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta es que los hierros es un medio para conseguir un fin, no es el fin en sí mismo. De tal modo que una vez que consigamos, porque los hierros van acompañados de la colocación de hueso, del propio paciente o de banco. Nosotros utilizamos siempre hueso de banco, incluso hay también factores estimuladores del hueso. Si este hueso pega, que es lo que llamamos fusión o artrodesis, teóricamente los hierros se podrían quitar, cosa que no hacemos porque nunca tenemos, porque no existe todavía una prueba diagnóstica, aunque hagamos el TAC, que nos diga exactamente si la fusión es sólida y suficiente. Por lo tanto, ¿quién colabora a mantener la corrección? El hierro y la musculatura. Y la musculatura es fundamental. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta. En el caso del síndrome de Safjan, se da la circunstancia de que la gran mayoría, por no decir todos los niños, nacen con hipotonía axial, además con déficit de hormona de crecimiento, con lo cual son dos factores que ayudan precisamente a una cifosis, a una escoliosis. En algunos casos, con cierta edad, ni siquiera llegando a la adolescencia, con compromiso del sistema respiratorio. Entonces, mi pregunta es, entiendo, bueno, la decisión lógicamente de operar a estos niños no es un tema estético,
sino es un tema, es necesidad para mejorar su calidad de vida. Es saber en qué momento o con cuántos grados nosotros consideramos que sería necesaria realizar esa cirugía y si realizamos alguna visita a alguna unidad de columna o traumatólogo en el que ve que precisamente su respiración puede estar comprometida y ve un riesgo en operar, si considera que deberíamos pedir una segunda opinión. Es una pregunta, la última es una parte muy comprometida, el tema de la segunda opinión. Vamos a ver, yo acabo de decir, por desgracia, esta es una patología desconocida en el mundo médico y en el mundo traumatológico, y no digamos en el mundo neuroquirúrgico, que no hacen deformidades. En una diapositiva, porque, perdonadme por el texto, le pasa un poco rápido, ponía cuándo había compromiso respiratorio. Lo que tenemos que intentar es evitar el compromiso respiratorio. Claro, hay una cosa importante en los adolescentes. Las curvas importantes enlentecen, cuando no deforman, las vísceras mediastínicas, el pulmón e incluso el corazón. Y, por tanto, tenemos que evitar que eso llegue a ocurrir. Claro, en un contexto normal, por encima de los 70, 80, 90 grados, eso ya ocurre. No debieran llegar a los 90 grados. Es cierto que la hipotonía es un problema serio y, sobre todo, muchos críos que tienen hipotonía no mantienen la bipedestación y les cuesta la deambulación. Ahí jugamos un papel muy importante. Hay un caso que a nosotros nos llegó, que se le llama el caballito de mar, no sé si lo habéis conocido, que es una hipercifosis increíble con una hiperlordosis lumbar y que el niño tiene una forma de caminar como muy de pato, como muy bambola esto. Entonces, esto en un congreso, unos colegas operaron eso, había una hipercifosis enorme, una hiperlordosis enorme, lo pusieron recto, pero el niño no volvió a caminar. Pero no porque tuviera una lesión neurológica, sino porque anulamos sus mecanismos de compensación. Por lo tanto, estos críos sindrómicos han de ser estudiados primeramente de forma conjunta, valorando muy mucho los pros y los contras de lo que vamos a hacer, porque no se trata de dejar una foto bonita, hoy qué bien nos ha quedado esta curva, qué corregida está, pero no nos ha valido la pena. El crío no ha mejorado nada, ni en su calidad de vida, ni en su supervivencia, ni en nada. Hombre, tú me has puesto detalles muy concretos. ¿Hay que evitar el trastorno respiratorio? Sí, porque claro, si luego vamos a los anestesiólogos, que son, entre comillas, nuestros gran enemigos, y ven que tiene un índice respiratorio muy bajo, una espirometría muy patológica, dicen, no le voy a operar porque luego no hay quien le estube. Ahí es donde cabe lugar lo que llamo la medicina preventiva, intentar evitar llegar a esa situación. ¿Yo qué conclusión diría? Evidentemente, si tienes la posibilidad de una unidad de columna, porque además no todas las unidades de columna tampoco hacen las deformidades, pero si tienes la posibilidad de contar con ellos y a partir del momento del diagnóstico, ver al crío conjuntamente. Tú vas viendo ciertas cosas y a lo mejor llega a un grado de deformidad que dices, ahora sí que hay que operarle. Pero claro, hay que preparar mucho al niño y sobre todo a los familiares. Eso es fundamental. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues si me he pasado, lo siento. He intentado, yo sé que en el contexto de este simposio mi charla iba a ser un poco, pero he intentado responder a preguntas, a dudas que hay en la población en general y con los casos creo que puede ser más ilustrativo que contexto. Muchas gracias. Muchas gracias.